Todos conocemos muy bien la influencia latina en América y en África, dos continentes que de por sí han sido conquistados y dominados por potencias europeas. En cuanto al continente asiático, es poco conocido el legado latino, que si bien es cierto que es pequeño, no es inexistente, por lo que a la larga podríamos tener más cosas en común de lo que muchos esperan con algunos países asiáticos. ¿Qué territorios conforman el Asia Latina? ¿Te interesa? Dale. Entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, mencionemos al país que descubrió la ruta marítima hacia la India y China vía el Océano Índico, Portugal. Resulta que los lusos no solo fundaron una serie de factorías por las costas africanas, sino que llegaron hasta la India, sudeste asiático y China, en donde expandieron su influencia, comenzando por el único país soberano asiático que tiene un idioma latino como oficial, Timor Oriental. Este país fue durante la era colonial el Timor portugués y permaneció bajo el dominio luso por más de 4 siglos hasta la invasión indonesia, lo que se ve plasmado en que es junto con las Filipinas el único país del continente en donde el cristianismo es la religión mayoritaria. En China, en una de sus 2 regiones administrativas especiales, Macao, el portugués también es el idioma oficial. Este territorio también estuvo bajo dominio luso por 4 siglos desde que negociaron con la entonces dinastía Ming la cesión del territorio para el establecimiento de un puesto comercial. Macao no fue reintegrado a China hasta 1999. Portugal también tuvo una fuerte influencia en Malasia, lo que se ve plasmado en que en el estado de Malaca, si bien el idioma portugués no es oficial, aún es hablado por algunas minorías. Esto debido a que el dominio luso sobre Malaca se extendió desde 1511 hasta 1641. Finalmente, en la India, varias ciudades formaron parte de lo que se conoció como la India portuguesa, un conjunto de posesiones lusas que incluía varios enclaves en la costa occidental del país, tales como Dadra y Nagar Haveli, Daman, Diu y sobre todo Goa, que era la capital de dicha jurisdicción. Goa se conforma actualmente como uno de los 28 estados de la India y estuvo bajo dominio luso incluso hasta después de la independencia de la India, es decir, hasta 1961, cuando el imperio portugués estaba en tremenda decadencia y la ocupación de Goa fue sencilla. La influencia de Portugal se deja ver en que la ciudad más poblada del estado tiene el nombre de uno de sus principales navegantes, Vasco da Gama. Ahora, veamos sobre la influencia española en el continente asiático. Si bien hubo intentos de colonización en Taiwán, Brunei y Camboya, estos fueron sumamente efímeros, por lo que no se pudo concretar ningún legado hispano en estos países. Por lo que en este apartado nos centraremos exclusivamente en el único antiguo territorio español en Asia, las Filipinas, antiguamente la Capitanía General de las Filipinas. Resulta que la colonización del archipiélago fue progresiva. Inició en 1565 con Miguel López de Legazpi y culminó poco antes de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, en donde tras la derrota, España tuvo que ceder el territorio a Estados Unidos. Desde ese entonces comenzó un progresivo decaimiento de la influencia española en el país, a la par que Estados Unidos incentivaba el uso del inglés. Y aunque el español dejó de ser oficial recién tras la independencia, más específicamente durante el gobierno de Corazón Aquino, el idioma es aún hablado por unas 3 millones de personas en el país. Asimismo, tenemos el chabacano, que es una lengua creolé hablada por 1.2 millones de personas, principalmente en las provincias del suroeste del país, así como por minorías en Malasia e Indonesia. Por si te preguntas, suena así. En este grupo tiene mga 60 o 80% de la población ta conversa pa chabacano. Finalmente, tenemos el Asia francesa. En Oriente Próximo, Francia tuvo durante el siglo XX el dominio sobre Siria y Líbano. En el primero de ellos,
el legado francés es prácticamente nulo, pero en el Líbano sí caló la influencia francesa, lo que se ve plasmado en que casi el 50% de la población del país al menos entiende el idioma. De todos modos, en ambos territorios estuvieron solo un par de décadas. Más bien, los franceses estuvieron más tiempo en el sudeste asiático, en lo que se conoció como la Indochina francesa. La colonización de esta región se dio desde la segunda mitad del siglo XIX y abarcó los actuales Camboya, Laos y Vietnam, este último dividido en los territorios de Tonkin, Annam y Cochinchina. Aunque ninguno de estos tres países ha mantenido el francés como idioma oficial, todavía se ven algunas reminiscencias del mismo y es hablado por algunas minorías, sobre todo en las ciudades principales. Por último, Francia también dejó un legado en la India, en donde al igual que otras potencias europeas, llegó a fundar algunas colonias costeras. Entre ellas, Karaikal, Yaman, Chandernagor, Mahé y sobre todo Puduncherry, ubicado en la costa oriental. Este último tiene hoy en día el estatus de territorio de la India, el cual comprende las antiguas ciudades galas en las costas indias. En ellas, el francés es el idioma oficial. El dominio sobre la India francesa se dio desde 1664 hasta 1954, cuando fueron cedidos oficialmente al gobierno de la India. Como ves, la influencia latina sobre el continente asiático es más variada de lo que muchos esperan. Si bien el legado no caló como en América y en África, vaya que podemos encontrar algunas inesperadas coincidencias en estos países tan lejanos y ajenos a nosotros. ¿Qué otro territorio conoces que se podría considerar dentro del Asia Latina? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unahermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!